dejado el... Egun on guztioi, barkatu atzerapentsu hau. Baina, bueno, beste barik, Kiara, hasiko gara. Egun on, arteko akta onartzea, aprobación del acta anterior. Norbait edeko zer komentatzeko edo zalantzaren bat, ez? Ba, ondo baderitzozue, onartutzat ematen dugu, eta hurrengo puntura. Proiektuak onartzea herriak egiten aparteko funtsen helburua gisa. Horren ondorioz, hasieran aurreikusitako aurrekontuan aurreikusi gabeko diru sarrera berriak edo handiagoak sortzearen ondoriozko gaikuntza modalitatean bigarren kreditu aldaketa egingo da. Aprobar los proyectos como destino de fondos extraordinarios herriak egiten, que dará lugar a la segunda modificación de crédito en modalidad de habilitación, generación de nuevos o mayores ingresos no previstos en el presupuesto inicialmente contemplado. Norbait ez zer komentatzeko, bai, Jose Ignacio eta Mari Jose, orduan. Vale, egun on guztioi. Cuando vimos este punto en el orden del día de la Comisión de Organización, a nuestro grupo municipal, la verdad es que nos gustó mucho cuando lo vimos. Por fin, y tras muchos años de espera, se iban a realizar proyectos tan importantes como la Plaza de Cervantes del barrio de Pinueta. Por lo que nuestra primera valoración era cómo nos vamos a oponer a esto. Por fin se van a realizar una de las mejoras históricas del barrio de Pinueta, por poner un ejemplo, claro. Después nos empezaron a saltar las dudas. ¿Por qué todos los proyectos en este punto que se presentan son urbanísticos, cuando la Diputación Foral de Vizcaya deja financiar en otras posibles actuaciones? El decreto habla de las siguientes posibles actuaciones a financiar. Gastos financiables. Se consideran gastos financiables todos aquellos referidos al establecimiento, mejora y consolidación de la estructura básica en su conjunto. Se entiende por estructura básica aquellos a efectos de decreto los gastos presupuestarios en los capítulos 6, 7 y 9 del estado de gastos. Y pone como ejemplos de posibles cosas a financiar, como son las siguientes: movilidad sostenible, medio ambiente y eficiencia energética, cuidados de larga duración, transformación digital. Ninguno de ellos entran dentro de nuestros proyectos que se presentan en este decreto. También presenta otros ámbitos de competencia municipal, pues inversiones, alojamientos dotacionales, viviendas municipales y viviendas protegidas, inversiones, centros de enseñanza, etc. Mientras se podía hacer con estos fondos extraordinarios de Diputación muchas cosas que de otra forma igual habrían sido difíciles de subvencionar, hemos decidido que todo sea empleado en cosas que son muy visibles por los y las leyibastarras, y que algunas de ellas son demandas históricas que ya deberían de haberse realizado. Qué casualidades de la vida, están en la cuenta atrás del año 2022, a menos de un año de... Además de todo esto, e hilando con lo anterior, nos salta otra duda. ¿Hemos decidido? No, no hemos decidido. Ya que esta pregunta, al realizarla en la comisión, se nos informó por parte de los y las técnicas allí presentes de que era una potestad de alcaldía y que la alcaldía, por lo tanto, había decidido sobre ello. No sé si exactamente fueron estas las palabras o la denominación fue otra, pero en el fondo era eso. La alcaldía había decidido sin contar con nadie de la oposición sobre todo esto. Aunque legalmente sabemos que es correcto, moralmente habría estado muy bien contar con los demás grupos de este consistorio y no dejar al margen a todos los grupos de la oposición. Suponemos que el equipo de gobierno tendría constancia de ello y tendría informados e informadas a sus socios de gobierno de este punto y que se iba a realizar con esto. Y como último y no menos importante, como mínimo nos choca que nos den una ayuda de 1.700.000 euros y nos vamos a gastar más de 4.300.000. Bueno, nos gastaremos todas y todos los leyibastarras ese dinero, o no, ya que el decreto no especifica todo lo claramente posible, o por lo menos deja una duda de si se van a realizar o no todos los proyectos aquí reflejados, y si se indica
y sí que indica lo siguiente. Como quiera que los fondos extraordinarios para Leioa ascienden a una cuantía de 1.700.000 euros, se plantea la prelación de los proyectos indicados en el apartado anterior. La determiné el orden en el que se vayan ejecutando, asignándose en consecuencia la financiación con cargo referido a fondos a los proyectos que se tramitan en primer lugar y hasta agotar los mismos. El resto serán objeto de financiación con cargo a fuentes habituales, recursos propios, subvenciones externas o lo que proceda en cada caso. Por lo que sí que pone que se van a realizar, pero también dice que en el orden lo marcará el orden en el que se vayan ejecutando. Por lo que hay ciertas cosas que se podrían haber hecho antes y no haber esperado a este último año y haber dejado estos fondos para otros proyectos que de otra forma, y como ya se había comentado, podrían ser más difíciles de financiar por parte de este ayuntamiento y con estos fondos se podrían haber realizado. Por todo esto, antes expuesto y entendiendo desde nuestro grupo municipal que estas no son las formas, aun estando de acuerdo con algunos de los proyectos a realizar en este punto, creemos que en este caso no podemos apoyar con un voto positivo este punto, ya que muchos de los proyectos aquí expuestos podrían haberse ejecutado antes y no dejarlos para el final de mandato, y haber aprovechado estos fondos y realizar otro tipo de proyectos que la Diputación Foral de Vizcaya pone como ejemplos. Por todo ello, nuestro voto va a ser en contra, dejando claro que hay proyectos en este decreto que ya deberían de haber estado realizados desde hace tiempo, por los que no nos parecen ni los tiempos ni las formas de decir única, ya que se ha decidido por él y los partidos que gobiernan. ¿En qué se van a usar estos fondos extraordinarios que nos corresponden a Leioa? Mil esker guztioi entzunteagatik. Gracias a todos y todas por darnos escuchado. Eskerrik asko, José Ignacio. María José. Bueno, cuando nosotros tuvimos noticia de la norma foral, decía que cuando tuvimos noticia de la norma foral, del reparto de los fondos, pensamos que realmente se abría una ventana de oportunidad para por fin resarcir a Pinueta del enorme retraso acumulado en el plan de rehabilitación urbana, del que se lleva hablando tantos años y que no se ha llegado a plasmar en ninguna intervención. Entonces, como sabéis, porque yo os la mandé, dado que no se difundía desde Alcaldía, hicimos una propuesta que yo entiendo honesta, realista y que contemplaba esa planificación coherente para trabajar al menos en 3 de los ejes de trabajo que contempla el decreto: movilidad sostenible, cuidados de larga duración y medio ambiente. Nuestra sorpresa empezó al no recibir ni una contestación formal de acuse de recibo y, sobre todo, de no haber llevado el tema a la Comisión de Territorio para exponer allí la opinión del equipo de gobierno y haber podido contrastarla. En lugar de trabajar el consenso, nos encontramos con un decreto que establece áreas de intervención necesarias, pero en ningún caso estratégicas y mucho menos prioritarias, y sobre todo realizadas al margen del espacio institucional y político adecuado para ello, como es la Comisión de Territorio. Por lo tanto, y en resumen, vamos a votar en contra fundamentalmente por estas 3 tipos de razones. Creemos que los proyectos estratégicos deben ser fruto del consenso y del acuerdo. El aumento de la financiación va destinada a realizar intervenciones que ya contaban con presupuesto, con una cantidad presupuestada en el año 2022 y que, por tanto, de haber necesitado fondos adicionales se podrían haber obtenido de la remanente. Y seguimos sin entender por qué utilizar el montante asignado a la regeneración de Pinueta, o sea, mantener solo el 1.500.000 que estaba asignado en el concurso de ideas, puesto que entendemos que el 1.500.000 no es suficiente ni para hacer el parking debajo de la plaza. O sea, ya si es lo mínimo estimado de lo que yo he visto y de lo que costó ya Gaztelueta, Gaztelubide, perdón, era 2 millones
ya en el año 2010, ¿no? Entonces, sin parking nosotros no vemos rehabilitación posible. Se puede adecentar la plaza para luego colocar el parking. ¿Dónde? Entendemos que no va al origen del problema, que es la carencia de aparcamientos, que es imposible realizar cualquier intervención urbanística y de amabilización del tráfico y de humanización del espacio público en Pinueta sin sacar los coches del espacio público en superficie que ocupan actualmente, y por tanto no entendemos esta obcecación en no dedicar más recursos a la regeneración del barrio de Pinueta. Y como decía, por estos tres motivos vamos a votar en contra. Eskerrik asko, María José. El decreto dice muchas más cosas. El decreto dice también qué tiempo hay para poder realizar las acciones. Todos sabemos aquí sacar una licitación lo que tarda, lo que cuesta, si impugnan o no impugnan, lo cual pudiera darse el caso de alguna de esas ideas que supuestamente pues se podrían llevar a cabo, que pudiéramos estar trabajando en ella, que se terminara el plazo de las posibles ejecuciones, no lo tuviéramos hecho y entonces no nos darían la subvención. Estratégicos y prioritarios. Hombre, estratégicos y prioritarios también son el plan de gobierno que hemos presentado y desde luego que tenemos que intentar cumplir. Y entenderéis que como equipo de gobierno la prioridad sea cumplir con aquello que nos presentamos hace 3 años y que los vecinos y vecinas de este municipio pues nos dieron el respaldo mayoritario. Entonces, partiendo de esas premisas, pues se han optado por aquellos proyectos que entendemos que están en una fase ya avanzada, que es de posible ejecución en un corto, medio plazo, y que desde luego no nos pudieran dar ningún problema a la hora de poder justificar después esas posibles subvenciones que vienen de fuera. Esto no quiere decir que, por ejemplo, en la plaza de Pinueta, por mucho que lo digáis, es que no dice eso, que solo vayamos a gastar 1.700.000, o que vayamos a gastar 400.000, o que vayamos a gastar no sé cuánto. No, tenemos remanente también para aumentar esas partidas. Si el proyecto son de 4 millones de euros, nosotros podremos justificar a la Diputación unos 700. Pero eso no quiere decir que el proyecto se tenga que quedar en unos 700. Entonces, pues yo creo que las cosas hay que intentar, por lo menos, explicarlas en un contexto más amplio, ¿no? Y sobre todo, claro, cuando empezamos a hablar de digitalización, que se nos llena la boca, o sea, yo creo que si algún ayuntamiento en Euskadi ha dado pasos importantes esta legislatura me da igual sede electrónica, me da igual en un montón de aspectos, ha sido este ayuntamiento, ¿eh? Que sí que es verdad que son cosas que facilitan la vida a los vecinos y vecinas, a las asociaciones, a las empresas, porque la forma de hablarse es más ágil con la administración, pero sí que es verdad que no se ve tanto fuera. Pero eso se ha ido haciendo. Y eso no quiere decir que no se vayan a seguir haciendo planteamientos de sostenibilidad en los edificios municipales y demás. Es que una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Pero sí que me gustaría decir algo también, que es que claro, es que da igual cuando digamos, porque como siempre hay unas elecciones, menos en la época pandémica, que casi no ha habido elecciones, lo demás casi siempre hay, me da igual europeas, españolas, municipales o autónomas. Siempre hay. Entonces, claro, hagas lo que hagas, siempre la crítica siempre es la misma, lo hacéis el último año. José Ignacio, ¿qué más nos hubiera gustado los 2 primeros años poder haber hecho un montón de inversiones que desgraciadamente las hemos tenido que destinar a otras cuestiones? ¿Qué más nos hubiera gustado? Beste barik. Bai, José. Ignacio, Pargato. Pargato, sí. No solo se trata de digitalización, en eso puedo estar de acuerdo contigo, ya tenemos las cosas bastante bien digitalizadas y además nosotros mismos ya desde hace ya 3 años no podemos presentar nada que no sea digital, por lo tanto en eso estamos totalmente de acuerdo, pero hay muchas más cosas que se podrían haber hablado por lo menos. Si yo no digo esto, hablarlas. Si se hubiera presentado antes, pues cuidados de larga duración, medio ambiente, recuperación de cosas de medio ambiente,
hay muchas cosas en las que se podría haber invertido ese dinero, que luego pues igual es más difícil financiarlo, y que esta partida sí permitía financiar. Y efectivamente, por ejemplo, Pinueta hay que hacerlo, pero se podría haber hecho entero con recursos propios, directamente. Entonces, no se va a poder hacer con recursos propios, quiere decir que si va al último, no lo hacemos. A ver, si tenemos intención de arreglar Pinueta, sea con recursos propios, sea con lo de la Diputación, hay que hacerlo. Entonces, esperar al último momento para hacer esto no nos parece correcto. Simplemente eso, Pinueta hay que darle una solución, y esa solución pasa por estos recursos o no, porque ya estábamos hablando de ello hace mucho tiempo. Lo que no hemos hablado son de ciertas cosas, de medio ambiente, eficiencia energética, ciertas cosas que se podrían haber empleado. Eso es lo único que achaco. Y luego, una reunión no hubiera estado mal, aunque no sea ni en comisión, es lo suyo para tratar, pero bueno, aunque sea lo menos formal, informar antes, oye, pues hemos pensado esto, no sé, algo. Pero no ha habido ese contacto, ¿eh? Y luego lo del tema de elecciones, sí, siempre hay elecciones, posiblemente. Pero cuando se acercan las municipales, las inversiones en temas de urbanismo, pues no más se ve. María José. Que en principio los 5 proyectos suponen 5 licitaciones, es decir, que a lo mejor complica más que hacer un proyecto ya más integral. Probablemente luego hay que seguir licitando por proyectos, pero no es más licitación dedicárselo a Pinueta que dedicárselo a 5 proyectos diferenciados. 5 proyectos entre los cuales es verdad que llevabais en programa, pero que no es para nada prioritario arreglar el Esalde frente a un barrio que lleva tantos años sufriendo esos problemas de densidad, de ocupación del espacio público por los coches, de falta de espacios donde convivir. Las lonjas no viven porque es imposible vivir en esos sitios inhóspitos donde la gente no hace vida, porque no está pensado para que la gente haga vida. Y entonces entiendo que también vosotros llevabais el tema de rehabilitación de Pinueta. Entonces, no lo entiendo, honesta y sinceramente no lo entiendo. Pero es que sobre todo me pasa lo mismo, o sea, es que no hicisteis acuse de recibo ni a lo que mandamos por parte de H. Bildu. ¿Qué menos que decir? Hemos recibido esto, muchas gracias María José por vuestra aportación, veremos si encaja o no encaja, no sé. María José digo porque lo firmaba yo, no por otro motivo. Y luego lo de no traerlo a comisión, o sea, es que me parece que es, no sé, que no es jugar limpio, y en ese sentido, francamente, pues no me parecen maneras de trabajar y de llegar a acuerdos, ¿no? Y sin más, que no queremos, o sea, vamos a acabar la legislatura con un poco esa misma sensación que llevamos arrastrándola durante toda la legislatura. Se nos pasan las cosas, los documentos, la víspera de sacarlos a la prensa. O sea, no creo que hay voluntad de actuar de otra forma con la oposición. Y bueno, pues a ver si van cambiando las cosas. Ojalá que cambien las cosas y vuelvan a legislaturas anteriores, en las que desde luego vuestro partido también era bastante más proactivo y más, sobre todo, con una escucha más activa y más abierta también, y de mejor, sí, teléfono también, sí, sin ninguna duda. Pero yo no tengo ningún problema. Respecto a las licitaciones, volvemos a decir, el tener que hacer un proyecto ahora, el tener que desarrollar, eso lleva un tiempo. El tener que hacer ciertas actuaciones en un barrio como Pinueta, que además lo llevamos diciendo, y podemos vender a los vecinos y vecinas otras cosas, pero depende qué es lo que queramos hacer, aparte de lo del arreglo de la Plaza Cervantes, con el posible parking en la misma Plaza Cervantes, pero otras actuaciones que se pueden llevar a cabo pueden igual necesitar una modificación de planeamiento. Una modificación de planeamiento tiene sus tiempos, y esos tiempos nos los comemos para poder invertir este dinero en esas acciones. Vendrán, y espero y supongo que a futuro también vendrán otro tipo de ayudas, y esperemos estar avanzados para poder coger esas ayudas también
para otro tipo de proyectos. Pero desde luego, yo vuelvo a decir, y como cualquier equipo de gobierno, como los equipos de gobierno allí donde gobernáis vosotros, pues tiene un programa que tiene que cumplir. Desgraciadamente este mandato ha sido complicado porque estos 2 primeros años han sido lo que han sido, y no nos tenemos que olvidar de ello. Y desde luego, ¿qué más nos gustaría a nosotros? Porque, José Ignacio, vamos a llegar a fin de este mandato, sin tener terminados algunos de estos proyectos. Como comprenderás, eso no es la mejor carta de presentación para unas siguientes elecciones. Pero las circunstancias han sido las que han sido. Y desde luego yo no voy a dejar de hacer una obra, por mucho que pueda ser una molestia en ciertos barrios, porque si verdaderamente pienso o pensamos, ¿no? Porque así lo llevamos en el programa electoral y así nos habíamos presentado y así nos habían elegido, con la mayoría que nos habían elegido, que hay que arreglar ciertas cosas. Y es verdad, entre ellas el barrio Pinueta. Y lo haremos e intentaremos, en lo que queda por lo menos de ese mandato, pues intentar pegar un arreón importante ahí. ¿Que vayamos a haber solucionado el problema? Te digo, no, pero es imposible. Por tiempos es imposible. Lo cual, vender otra cosa a los vecinos y vecinas es engañarles. Beste barik, bozkatzera pasatzen dugu. Aldeko bozkak. Zortzi, 11. Kontrakoak. 7. Eta abstentzioak 1. Beraz, onartu egiten da. Puntuak era mesedez. Mastitu Euskaltegia, Leioako Udal Erakunde Autonomaren zerbitzuak erabiltzeko tasa aldatzeko proposamena. Propuesta de modificación de tasa de utilización de los servicios del organismo autónomo Mastitu Euskaltegia. Norbaitek zer komentatzeko? Ez? Bozkatzera pasatzen dugu. Aldeko bozkak. 12. Kontrakoak. Abstentzioak 7. Beraz, onartu egiten da. Hurrengo puntuak, Kiara mesedez. Soinu eta Erakunde Autonomaren zerbitzuak erabiltzeagitiko tasa aurretzen duen zerga ordenantza aldatzeko proposamena. Propuesta de modificación de ordenanza fiscal reguladora de la tasa de utilización de los servicios del organismo autónomo Soinu Atadia. Norbait ez zer komentatzeko? Ez. Aldeko bozkak. 12. Kontrakoak. Eta abstentzioak 7. Beraz, onartu egiten dabe, bai? Bosgarren puntuak Kiara mesedez. Leioako adikzioen plana 2022-2026. Plan de adicciones de Leioa 2022-2026. Norbait edeko zer komentatzeko? Juan Carlos. Egunon, denori. Bueno, traemos hoy el plan de adicciones. Bueno, creo que había uno anterior, pero bueno, creo que se perdió en los tiempos, básicamente fundamentalmente porque estaba bastante obsoleto, ya lo expliqué en comisión, o sea, que no recogía la realidad actual de la situación de nuestros y de nuestras jóvenes. Vale, este plan de adicciones al final es un poco cerrar el círculo de los 3 planes que este equipo de gobierno ya tenía en cartera desde hace unos años. Por una parte era el plan de inmigración, que lo hemos aprobado, el 4º plan de igualdad, y ahora traemos el último plan que teníamos pendiente de estas 2 legislaturas, las 15-19 y 19-23, que es el plan de adicciones, con lo cual, pues de alguna manera, bueno, pues nos satisfacemos, estamos contentos, pues porque era un proyecto que llevábamos mucho tiempo detrás de él y que al final por una razón o por otra no hemos podido acometer. Y bueno, era una parte que, insisto, se nos había quedado obsoleta, antigua y que no reflejaba la realidad de nuestros y nuestras jóvenes. Entonces, esto además ha venido añadido a una mejora del servicio de adicciones, como ya lo hemos comentado en alguna ocasión en comisión. Hemos pasado de un trabajador o trabajadora a media jornada a un trabajador o trabajadora a jornada completa, lo cual nos permite una bolsa de horas mucho más potente que la que teníamos hasta el año pasado, ¿no? Se aprovechó la licitación del servicio de adicciones, que sabéis que se adjudicó a Etorquitza, que lleva históricamente
muchos años trabajando con nosotros, se estableció en la propia licitación la obligación de que aquella empresa adjudicataria tenía que realizar el plan. Entonces, le ha correspondido a ellos básicamente porque estaba en los pliegos técnicos y, bueno, de alguna manera además se fijaba como un criterio preferencial a la hora de poner en marcha el servicio, ¿no? Por otra parte, debo agradecer a todos los grupos el apoyo mayoritario, en este caso unánime, del plan. Creo que además, si nace así, mucho mejor, porque quiere decir que el trabajo desarrollado por este caso, por la Fundación Aitor Quinto, es un trabajo complejo, es un trabajo variado, que ha tenido en cuenta también la difícil situación que supone la pandemia. Me comentaban esta mañana pues las grandes dificultades que han tenido pues para poder desarrollar entrevistas, para poder estar con los jóvenes y las jóvenes, con las diferentes entidades del tejido social, asociativo de Leioa, pues porque, bueno, cuando el tema de la mascarilla, el tema de la cierta distancia, también les ha cogido en el 2020, 21, más bien 21, pero bueno, ya todavía en un año todavía había muchas reservas y muchas decisiones por parte de todos para poder pues reunirnos, en fin. Entonces, que no obstante creo que ha salido un proyecto potente, un plan potente, compuesto de dos partes, como ya sabéis. Por una parte el diagnóstico, que establece una serie de indicadores, o en este caso una serie de datos que creo que lo comentó en comisión, pues especialmente preocupantes en algún caso, que es común a todos los municipios, no ni Leioa ni mejor ni peor que ningún otro, ni tiene mejores ni peores jóvenes, simplemente es un dato que es común a todos los municipios y que es también fruto de las consecuencias que la pandemia ha traído a la gente joven. Creo que todos tenemos familiares, amigos, pues bueno, con chavales adolescentes a los que la pandemia les ha roto todos los esquemas. En muchas ocasiones se han quedado en casa, no han querido salir, en otras ocasiones se han encerrado en pues unas prácticas poco recomendables, el uso de redes sociales masiva, el juego, en fin, el porno, y creo que también, bueno, pues es una consecuencia de la pandemia, ¿no?, que hemos sufrido, y que algunos perfiles todavía que les falta todavía un proceso de maduración, como son los adolescentes, pues han sufrido en mayor medida, ¿no? Entonces, más importancia cabe, por tanto, el poder sacar el plan ahora en el 2022, recogiendo un poco ese sentir, ¿no? El hecho de que haya habido, de que se hablen de prácticas como puede ser la inhalación de determinadas sustancias, que hasta no se veía, por ejemplo, la toma de ansiolíticos, de tranquilizantes, que también es un dato que no se conocía y que la pandemia ha sacado a flote y ha reflejado una realidad que quizás se queda en el ámbito familiar, pero que es bueno que se conozca, porque la mejor manera de prevenir y sobre todo de poder actuar es conocer la realidad, ¿no? Por ello, el plan, en la segunda parte, una vez determinado el diagnóstico, establece una planificación, establece una serie de ejes que fundamentalmente van en dos aspectos. Por una parte, mantener el trabajo preventivo con las familias y a nivel escolar y a nivel comunitario, lo que tiene que ver con las sustancias. El alcohol sigue siendo un problema, el tabaco sigue siendo un problema, las drogas que se fuman, se snifan o se pinchan, pues sigue siendo un problema, pero como acabo de comentar, aparecen nuevas situaciones hasta ahora desconocidas, ¿no? Y sobre todo que empiezan a tener una preponderancia respecto al consumo de sustancias, que es lo que he comentado, las redes sociales, el uso masivo de las tecnologías, el aislamiento, los juegos de azar, bien a través de redes sociales, bien a través de bueno, pues plataformas de televisión, a los chavales pues que se han aficionado, y que bueno, pues que creo que es una realidad que tenemos que no solo está constatada, sino que tenemos que trabajar sobre ella, ¿no? El tema del porno también, que hemos comentado. Y yo creo que todos se nos ocurren situaciones que bueno, que suponen que pues la maduración de un chaval se ve frenada y se ve afectada y que incluso en muchas ocasiones supone un deterioro cognitivo que tenemos que atajar, ¿no? Por eso la importancia que tiene a nivel local un plan como este, porque recuerdo que las competencias municipales tienen que ver con la prevención, y la prevención fundamentalmente es a nivel de escolar, a nivel escolar. Entonces, sobre todo en la última etapa de primaria y la de secundaria. Otros organismos, otras entidades, Gobierno Vasco, Diputaciones, sobre todo Gobierno Vasco, tienen unas competencias que trabajan más con población más adulta, pero la nuestra lógicamente tiene
tiene la importancia de ser las primeras etapas, como he comentado, de la maduración personal, ¿no? Y las familias, pues muchas veces se ven desbordadas, ¿no? Ante una situación que no tienen que abordar y que no tienen herramientas y que no tienen elementos para poder atajarlas, ¿no? Por todo ello, más importancia que nunca el haber ampliado el horario de atención por parte en este caso, de la entidad adjudicataria de Torquincha, pues porque el trabajo de coordinación con orientadores y profesorado es fundamental para poder, insisto, atajar este problema. Sabéis que se está trabajando con familias un día a la semana con dificultades, con menores que presentan o manifiestan dependencias. Bueno, creo que está siendo un programa muy potente, que aunque a día de hoy únicamente concita pocas familias, pero realmente es un sistema muy fuerte y con grandes potencialidades, pues porque muchas veces el acudir, nos pasa a todos, la acudir a sanidad pública, pues sabemos que tiene sus problemas también, ¿no? De tiempo, de agendas y tal, de lista de espera, y aquí realmente es una atención personalizada y que realmente no tiene una lista de espera, por tanto nos permite poder resolver a corto, o por lo menos empezar a abordar estas situaciones a corto, ¿no? Y además también es importante la prevención y el trabajo con servicios comunitarios como puede ser, por ejemplo, Osakidetza, ¿no? La prevención del tabaco es importante, se trabaja mucho a nivel de prevenir ese tipo de consumo que parece que es invisible, pero que lo tenemos, ¿no? Y los jóvenes, el hecho de que pues cada vez más jóvenes empiecen a consumir tabaco, aunque no sea de forma continuada, pero cada vez en etapas más tempranas empiezan a acceder a ese tipo de cosas, ese tipo de sustancias, pues lógicamente nos preocupa, ¿no? Y creo que hay un salto cualitativo con este plan, porque al margen de que se han llevado a cabo, se han desarrollado por parte de Torquincha actividades, sobre todo, insisto, a nivel escolar, creo que estos 5 ojos, algunos de ellos va a tener una pronta visibilización. Queremos poner campañas en contra del tabaco, ya tenemos algunas ideas de cómo visibilizarlo en zonas públicas, en fin. Entonces, bueno, pues creo que nace con una pretensión muy potente, y bueno, pues esperando que a partir de ahora toca fijar un calendario, como ya sabéis, de prioridades en cada uno de los ejes, y bueno, pues iremos dando cuenta en comisión de esa calendarización, iremos viendo un poco las primeras acciones, cómo se van a llevar a cabo, y bueno, pues me parece que todos tenemos que ser conscientes, que muchos de vosotros tenéis hijos menores, de lo que supone poder abordar en etapas tempranas este tipo de situaciones, ¿no? Y por todo insistir en agradecer a todos los grupos y con el compromiso de ir dando cuenta de lo que vaya aconteciendo y de cómo vaya. Algunas cosas las iréis viendo también, pero bueno, daros cuenta o dar cuenta en comisión del avance y de la calendarización que se vaya a aprobar. Y es que Eskerrik asko, Juan Carlos. Besterik ez badago, bozkatzera pasatzen dugu. Aldeko bozkak, beraz, aho batez onartzen da. Eskerrik asko. Hurrengo puntuak jara mesedez. Leioako Ibaiondo 15B eguneko bigarren partzela garatu beharreko babes sozialeko 26 etxebizitzak esleitzeko zozketaren oinarriak arautzen dituen ordenantzaren deuseztatun adierazpena. Declaración de nulidad de la ordenanza reguladora de las bases del sorteo para adjudicar las 26 viviendas de protección social a desarrollar en la parcela 2 del área 15B de Ibaiondo Leioa. Aquí ez zer dagoen komentatzeko, bestela, bai, Juan Luis. Eskerrik asko, Catejana. Solamente para decir la posición de este grupo, visto los informes tanto jurídicos como técnicos, por esta parte no existe ningún recelo en cuanto a los 3 puntos que hacen referencia a esto. Por lo tanto, el voto de este grupo será a favor. Eskerrik asko. Bozkatzera pasatzen dugu. Aldeko bozkak, 15, kontrakoak, abstentzioak, 4. Beraz, onartu egiten da. Hurrengo puntuak jara mesedez.
Leioako 15 Baiondo eremuko bigarren lurzatian garatu beharreko babes sozialeko 26 etxe bizitzak esleitzeko zozketaren oinarriak ordenantza arautzaileari hasierako onarpena ematea aurreko bertsioaren deuseztatuna deklaratu ondoren. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de las bases del sorteo para adjudicar 26 viviendas de protección social en la parcela 2 del área 15B Baiondo tras la declaración de nulidad de la versión anterior. Luismi. Sí, queremos hacer la explicación un poco del voto, que será en contra. En los otros dos puntos sobre este tema no tenemos inconveniente y votaremos a favor, ya que es la nulidad de unos artículos que no estaban de acuerdo a la ley, pero en este caso, en este punto, que es la nueva ordenanza, hemos visto que si se han incluido ciertos cambios para ajustar a legalidad, lo que falló en su momento inicial, en el fondo la ordenanza sigue suponiendo lo mismo, que es ceder el sorteo de estas VPOs a la promotora. En su momento ya nos opusimos y en este momento pues nos volvemos a poner. Máxime con una duda añadida. Entre los cambios supone que el convenio y demás supone que Amenábar como promotora se haga cargo del sorteo para aliviar esa parte de trabajo a los técnicos y al ayuntamiento, y sin embargo con los cambios que se han incluido ahora, la recepción de todas las solicitudes y etcétera la va a hacer el propio ayuntamiento, y suponemos que este es el trabajo o la parte de trabajo más ardua y que más horas de trabajo supone, con lo cual estamos haciendo el trabajo que íbamos a ceder a esa otra parte, ¿no? Para aliviar nuestro propio trabajo, con lo cual no le vemos mucho sentido, o que podríamos adquirir todo el compromiso que, como nosotros ya veníamos defendiendo, pensamos que es la institución pública o el ayuntamiento en este caso el que debe de llevar el sorteo en su totalidad y velar por que se adjudiquen las plazas de la mejor manera posible a la gente que más lo necesite. En el otro caso, vemos favorable agilizar cuanto antes para que este sorteo se haga lo antes posible, pero en este caso vemos que no cumple con lo que nosotros vemos correcto. Luego quería también matizar, porque tanto en comisión como ahora, los informes de intervención, si bien están en fecha, son muy superficiales, porque el propio informe dice que se le remiten con muy poco tiempo para poder dar una opción o una opinión más profunda, y en el informe de secretaría también se recoge esto y pone algunas pegas, no sé si pegas, llamarle pegas o cosas a tener en cuenta en cuanto a los procesos de la configuración de las listas para los sorteos, ya que gente que se apuntó en su momento no estará en el siguiente, etcétera, y eso puede llevar a fallos a la comprobación de las listas, ¿no? Porque ahora con los nuevos cambios se va a hacer digitalmente y será la institución la que compruebe los datos en vez de tener que presentarlos. Entonces, bueno, vemos que eso hay que hacerlo con mucho cuidado y que priorizar sobre todo la buena información de esta gente. Ya lo comentamos en comisión, que en un primer momento se mandó una carta y eso nos parece muy buena idea a todos los interesados. Entonces creo que se debería volver también a hacer ese anuncio y esa información pormenorizada de que la gente se tiene que volver a apuntar, ¿no? Que vemos que es necesario esto. Gracias. Eskerrik asko, Alberto. Bai, Asier. Ordenantzaren inguruko gure taldearen iritzia plazaratuko dut. Aurrekoan egin genuen bezala, aldaketa gutxi ekartzen duela muin horretan, gure kontrako bozka kontrako bozka bat egingo du gure taldetik. Argudio nagusia da, gure ustez, udalak egin behar duen gauza bat, enpresa pribatu baten esku uzten dela. Argudioak, bere garaian egin genituen argudioak ez ditut errepikatuko, baina uste dut, gertatutakoarekin, denborak arrazoia eman digula hainbat kontutan, ez?
gehien bat, etortzen diren aldaketekin prozedura administratibo pilo bat udalean bertan egin beharko dira, bai, espediente honetan uste gu, eraginkortasunarekin ez dela lanik egin, eta hori ekarri du tekniko nagusien txosten pilo bat, eta hori ekartzen duen lana, bai, eta ez dakit, non deskargatu duen udaletxeari lanetatik ekimen honek, ez? Oso kontra agertzen gara hartutako erabakiarekin, oso contra, eta uste dugu que el trabajo eficiente y eficaz ha brillado por su ausencia. Cuando estamos asistiendo a un continuo retraso, fallos que no son para nosotros de razón. Orduan lehen aipatu dudan bezala, ordenantza honen kontra bozkatuko dugu, ez gaudelako ados enpresa batek kudeatzea gure ustez, instituzio publiko batek kudeatu behar duena, ez? Eta dela, bazkenean, etxe bizitza publiko bat zuen, zosketa egitea. Mila esker. Eskerrik asko, Asier. Ni honen inguruan ez naz askori luzatuko, nik uste dute askotan berba egin dugula, eta badakizue egon diren arazoa zeintzuk izan diren, eta horrek konpontzen bidea, ez da gureko genduen harinena, baina holan da. Bai, aipamentzo bat gureko nokela egin, kanpoko enpresa bateri izten dotzegula, ez daki ze nolako kudeaketaren hau guztia, eta egingo diren kontratu guztiak, bai udaletxe honen begirunea, zein Eusko Jaurlaritzak ezartzen dituen oinarrien edo babes ofizialtako etxetara heltzeko oinarrien betetze maila berdin izan behar da. Hau da, ez da lehenengo aldiz hau egiten dana Leioan, Torresoloko babes etxe bizitza guztiak horrela egin ziren, beste hainbat lekuetako etxe bizitzak horrela egin dira, eta nik uste dut, ez dagoela arlo horretatik inongo beldurrik eduki behar, kudeaketa honen ondorioz ez daki zer gertatuko omen danaren bildur hori, ezta? Beraz, nik uste dut, animatzea jendeari benetan apuntatzeko eskatzen diren bete beharra betetzen badabez, eta batez ere ea sorte daukien, eta egongo dira batzuk pozik, tokatzen jakienei, eta beste batzuk tokatzen ez jakienei esain pozik, ezta? Beste barik, bozketara emango dugu. Aldeko bozkak, 12, kontrakoak, 7. Beraz, onartu egiten da. Hurrengo puntuak jara, mesedez. Leioako udalaren eta Amenabar etxegintza Bizkaia SM enpresan arteko lankidetza hitzarmenaren erantzuneko 5. C atalaren desustatun adierazpena. Declaración de la unidad del apartado 5C del anexo del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Leioa y Amenabar etxegintza Bizkaia SL. Vale, hau printzipioz berba egin dugunen inguruan, beraz, zuzenean bozketara pasatuko dugu. Aldeko bozkak, 15, kontrakoak, abstentzioak, 4. Beraz, onartu egiten da baita. 4. Bakiara, mesedez. 2008ko barne kontroleko urteko txostena, Informanual de Control Interno 2021. Ez badago ezer esateko, hurrengo puntora pasatzen dugu. Alkatetza presidentaren dekretuak eta tokiko gobernu batzarrean onetsitako ebazpenak. Decretos de alcaldía presidencia y resoluciones de junta gobierno local. Norbait ez zer komentatzeko? Ez? Bai. Asier.
dekretu baten inguruan da galdetzea, egingo ditugu galdera gehiago batzordean, ze uste dugu hiru pilo bat dela, eta ez dagoela batera argi zertan dagoen gauza baten bat. Jaietako kontratu txikien inguruan izango da galdera, eta lehenengo galdera zehatza da, agertzen dela kontratu txiki bat enbizarra enpresari eman da, bertan limpiezas especiales, hori ez dago sartuta kontratuan, hori ez dago licitazioan sartuta garbiketa horiek, kontratu txiki bat berri bat egin behar da horretarako. Dekretua zertzen da? Ez dut esan zenbakia, momentu bat. Referentzia da 2022-390. Vale. Badago... Da kontratu txikirren zenbakia, baina ez dekretuarena, ez da? Txaron, igual... 21.130. Vale, barkatu, hogeita bat, hogeita hamar. 2022, hogeita bat, hogeita hamar. Vale, begiratzen dugu eta komisioan esaten dugu. Badagoz lan batzuk sartzen direna berez dekogun kontratuan sinatuta, eta suposatzen dut hau izango dela hortik kanpora dagoan zerbait, edo badagoz bebai beste zera batzuk, baina hobeto komisioan azaltzen badugu, badagoz prezio unitario batzuk ekintza batzuetarako egindako kontratuan, eta horren arabera igual. Ez dakit, baina nik uste dut honena dela begiratzea eta komisioan bertan. Eta gero daude gauza batzuk oso generikoak direla, eta galdetuko dugula batzordean horien inguruan, ikusten dugu ezberdintasun bat, asko txistulari bat kontratatzeagatik kriston dirutza, eta gero fanfarriak eta txistulariak asko jaisten da dirua, ez dugu lertzen zergatik, eta ditugu galdera batzuk eta batzordean aipatuko ditugu horren inguruan. Arazo barik. Lo único, beti bezala, arinago agintzen moduzu ez komisioko, batzar horretara, ja lanak eginda joateko, hobeto. Besterik ez badago horrengo puntuak era. Premiazko mozioak, mociones de urgencia. Bai, hemen uste dut Lolik komentatuko dagoela. El pasado mes de mayo, desde nuestro grupo Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, presentamos una moción sobre las familias monoparentales y monomarentales que posteriormente retiramos. A partir de esta moción y tras varias conversaciones, agradecemos que entre todos los grupos integrantes de este pleno hayamos llegado a un punto de encuentro para consensuar este documento y presentar hoy esta moción de urgencia para su aprobación definitiva. En ella lo que exponemos es la adopción de diferentes medidas, en la medida de lo posible, por supuesto, dirigidas a mejorar las condiciones de conciliación y acceso a los diferentes servicios municipales de las familias monoparentales y monomarentales. Recogemos también en este documento el instar a las instituciones competentes a desarrollar un marco normativo que sirva para soporte, para desarrollar así políticas y medidas de protección específica para esta tipología de familias. Es fundamental adoptar estas medidas que las protejan y visibilicen, ya que cada vez más familias monomarentales con una mujer al cuidado de menores se están uniendo al perfil de pobreza vasco, y así quedan en evidencia la vulnerabilidad de estas familias, poniendo de manifiesto la necesidad de adoptar estas medidas que hoy vamos a adoptar aquí, de apoyo y de reconocimiento. Lograr un consenso en esta moción supone empezar a dar pasos hacia la mejora de las condiciones para estas familias, por lo que agradecemos al resto de grupos políticos su posicionamiento y predisposición y apoyo unánime mostrado para llegar a estos acuerdos. Eskerrik asko, norbait badako zer. Bai, lehenengo hori, urgentzia bozkatu behar dugu.
Beraz, aldeko bozkak. Aho batez, onartu egiten da. Eta orain norbait edeko zer komentatzeko. Bai, Juan Luis. Gracias, señor alcalde. Yo he puesto mi nombre y el de mi grupo en este acuerdo. Y mi voto va a ser favorable. Quiero solamente hacer una pequeña crítica. En la parte dispositiva de esta moción, me parece correcto instar a que se, como dice, desarrollar un marco normativo que regule y desarrolle. Correcto, porque si estamos y pedimos esto es porque no hay. Lo mismo digo en el tema fiscal. Pero sin embargo, en el punto 3 y 4 es crítica nada más. Ya he dicho de antemano que he puesto mi nombre y apoyaré el resto. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a seguir trabajando, en el 3. Y en el 4, lo mismo, a seguir trabajando. ¿Qué pasa? Que si no se presenta esta moción, el equipo de Gobierno y este Ayuntamiento no va a trabajar en esto. Estamos diciendo que con estas proposiciones estamos dando a entender que si no se aprueba esta moción o no se hubiera presentado, no hubiera trabajado en esto. Dicho esto, pues mi voto será favorable. Eskerrik asko. Juan Carlos. Sí, contestando a John, si te das cuenta, el verbo seguir. Por tanto, quiere decir que entonces, evidentemente, claro, otra cosa es que me diga, si no aprobamos esto, es decir, impulsar políticas. Y digo, es que si no podemos impulsar, no hacemos nada. No, hablamos de seguir. Al final es una fórmula política de que de alguna manera a las políticas que los diferentes áreas se están llevando a cabo, que mantengamos el impulso, que mantengamos la actividad, que seamos proactivos. Por eso un poco, a ver, muchas veces nosotros mismos en las declaraciones decimos, estamos a continuar, a seguir, a mantener este tipo de verbos. No supone empezar de cero, supone que de alguna manera, bueno, pues que tengas siempre los ojos abiertos y los oídos abiertos para seguir presente en las demandas. Por eso decía que puede parecer reiterativo, pero me parece que es importante cuando se utiliza esa fórmula verbal de mantener, seguir, que impulsar, desarrollar. Parece que estás empezando de cero y tienes que impulsar, tienes que desarrollar, tienes que implementar. Eso sí sería para mí formas verbales de empezar de cero. En este caso no es el caso, ¿no? Pues simplemente, sin más, que yo lo entendía así, que como simplemente la forma verbal suponía precisamente eso. Lo hemos hecho muchas veces, que se insta al Gobierno municipal a seguir haciendo no sé qué. En política, sobre todo de igualdad, es un término que utilizamos muy a menudo, ¿no? Respecto al tema de fondos, sí me parece importante, insisto con lo que plantea Loli, es verdad además que tenemos en ciernes una ley de familia que espero que pueda ver la luz en septiembre, en octubre, en el Congreso de los Diputados. Creo que está bastante avanzado por lo que me ha llegado. Hay algunos aspectos donde todavía tienen que terminar, los dos grupos en el Gobierno tienen que terminar de pactar, pero bueno, creo que se está hablando, por una parte, quizás me parece muy importante, se está hablando de permisos de conciliación, es decir, pagar a personas que puedan acompañar a personas mayores e hijos que tengan que dejar de trabajar un día o dos y que ese acompañamiento esté retribuido. Me parece fundamental, creo que es un avance social sin precedentes, que va un poco en lo que llevamos comentado muchas veces. El tema de la conciliación tiene que ser a todos los niveles, hombres y mujeres, que no solo sea una carga de las mujeres, sino que también los hombres colaboren, ¿no? Y el hecho de que, desde el punto de vista retributivo, no se vea afectado y que tú puedas acompañar a una persona mayor o a un hijo en un momento dado que se queda en casa y no tener que perder ese día, que supone la pérdida de salario, pues lógicamente entiendo que favorece esa conciliación que todos deseamos, ¿no? O, por ejemplo, el aumento de los permisos de paternidad y maternidad. Parece ser que la idea es aumentarlo en un porcentaje importante. Y bueno, pues entiendo que va también un poco en esta línea, ¿no? También es verdad que el apartado primero me pareció importante destacar lo que tiene que ver con el marco normativo. Hay 12 comunidades autónomas que tienen desarrollado el concepto de familia monoparental y monomarental. Iba a decirle yo, no, perdón. Euskadi todavía supongo que está trabajando en este tema, y bueno, sí sería importante que por lo menos tengamos un marco básico, donde a partir de ahí empezar a desarrollar otro tipo de políticas, ¿no? De hecho, a nivel incluso de metro, creo que
se planteó en su momento una solicitud por parte de una asociación que pedía que se fijaran tarifas especiales para familias de esta tipología, y la conclusión fue que en principio no era posible en ese momento, pero que se iba a trabajar a nivel normativo para poder facilitar, pues porque la modificación de la tarifa lleva un proceso bastante complejo en el CTB, entonces bueno, la idea es poder trabajar más adelante, pero creo que el hecho de tener una acogida favorable, que además fue agradecida incluso por la propia entidad que lo prestó, o sea, que presentó la solicitud, me parece importante, porque el metro al final es un transporte que utilizamos todos, y bueno, es evidente que es un gasto potente, ¿no? Y bueno, y también yo remato el tema del desarrollo fiscal. Yo aquí sí que creo que es importante que sepamos discernir familias y familias, ¿no? Yo creo que aquí la progresividad también tiene que ser un elemento fundamental, pues porque no es lo mismo una familia monoparental con 2 menores que disponga de unos ingresos saneados de aquellos que suelen ser mayoritarios que tengan unos ingresos precarios. Pues yo creo que aquí ser proactivos sí, pero también sabiendo discernir, o por lo menos nuestro grupo así lo entiende, saber discernir la capacidad adquisitiva de las familias, teniendo en cuenta, insisto, que la monoparentalidad es un tipo de familia como otra cualquiera, pero que, quiero decir, dentro de la tipología variada que nuestra sociedad ya permite y tolera, que es una realidad constatada, pero al mismo tiempo también entendemos que hay unas dificultades económicas que quizás una familia tradicional no tiene, pero tampoco sin perder de vista que hay familias monoparentales que disponen de una capacidad adquisitiva muy superior a otras. Por tanto, yo creo que aquí la progresividad tiene que ser un elemento. Luego se debatirán juntas y se llegará a la conclusión que se tenga que llegar. Pero bueno, sin enrollarme más, agradecer al grupo proponente, también a todos que hemos sido en este caso consecuentes con lo que creo que tiene que ser un reconocimiento de una realidad social, y por tanto, y que por parte del equipo de gobierno lo que a nosotros nos corresponde, pues bueno, tanto en el apartado 3 y 4, pues seguiremos siendo sensibles a esa realidad, y sobre todo en el apartado de cláusulas sociales, bueno, vamos a ver un poco cómo respira Diputación, los ayuntamientos a la hora de poder poner en marcha ese tipo de iniciativas. Mira. Eskerrik asko, Juan Carlos. Besterik ez badago. Joaquín. Sí, bueno, como sabéis, llegó al Parlamento Vasco una iniciativa de H. Bildu que sirvió para acordar una definición de homogénea y adecuada de multilateralidad del concepto de familia monoparental, y en base a eso promover la adecuación legislativa para recursos específicos para este tipo de familias. Desde H. Bildu seguimos trabajando para favorecer la inclusión de todos los colectivos que se pueden encontrar en situación de vulnerabilidad, como puede ser en este caso pues las familias monoparentales o no monoparentales. Es por eso que siempre en la elaboración de cláusulas sociales incluimos la puesta en marcha de acciones políticas para ello, para este y otros colectivos, planteando fiscalidad progresiva, goza lo mismo en los impuestos, y como dice la moción, pues seguimos trabajando y votando para ello. Eskerrik asko, Joaquin. Eta White. Egunon guztioi. Ni bereziki pozik nago mozio hau aurrera ateratzearekin. Jokinek esan duen bezala, honek isla izan zuen Eusko Legebiltzarrean debate monografiko bat proposatu zenean, baina eske aurretik Eusko Jaurlaritza lanean zetorren ja erronka demografikoaren ildotik, eta hain zuzen ere, duela 9 egun, Gobernu Kontseiluak 2030 begirako erronka demografikoa onartu zuen, eta mozio hau guztiz lerrokatuta dago estrategia horrekin. Eta adibide batzuk jartzearren, guraso bakarreko familientzako laguntza ekonomikoak igotzea aurreikusten du. Eusko Jaurlaritzak esaten du honezkero eszedentziagatiko laguntza baduela guraso bakarreko familien kasuan, eta seme-alabak 12 urte baino gutxiago baldin badauka. Estrategia horretan ere aurreikusten da RGIaren zenbatekoa igotzea baita ere guraso bakarreko familien kasuan. Medidas fiscales, mencionan también medidas fiscales, y se dice expresamente que se necesitan reforzar y reestructurar los apoyos económicos a las nuevas familias, con especial atención a aquellas en situación de vulnerabilidad, entre las que se incluyen las monoparentales y monomarentales.
fortalecer una política específica y transversal dirigida a la constitución de nuevas familias, una vez más también considerando a las monoparentales y monomarentales. Y en relación con el tránsito a la vida adulta, se menciona que ya existen recursos como las alternativas de alojamiento con acompañamiento social y específicamente para mujeres en diversas situaciones, como una vez más también aquellas que pertenecen a familias monomarentales. Beraz, nik uste dut aho batez hau onartzeak azken batean dela Eusko Jaurlaritzaren politikarekin bat etortzea eta nik hori postu egiten nago horrek. Eskerrik asko gaitz, benetan postukoa dela behintzat gairen baten gauzak hau batez onartzea, ezta, eta batez ere eskerrik asko atzetik egindako lanagatik eta bueno, bakoitza beraldetik bai, emondakoa emonda, holako proposamen bat edo ekimen bat aurrera atera izatea. Juan Luis, egia da, askotan dela esatea gauza berdina, egiten bazagoz, itxiko dozu egitea, ez. Bueno, batzutan ez dagoten beztxarto, ni beti esaten dut, ezta? Semekaz edo alabekaz bai gagozanean, gogoratu behar dozu ikasi behar dutela, naizta eure badakite, bai, eta egiten dabe, baina, noiz benka gogoratzea ez dago txarto, ezta? Eta akuilu moduan horrelako zerak ekitea, bai, igual ez da beharrezkoa, baina, txarto bez da, bale? Eskerrik asko eta bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, beraz, aho batez onartu egiten da. Eskerrik asko eta hurrengo puntuak jara mesedez. Eskariak eta galderak, togos y preguntas. Luismi. Bueno, yo vengo como siempre a dar un pequeño tirón de orejas. Lo comenté en comisión, lo iba a decir en comisión, pero bueno, creo que este es el espacio mejor para decirlo, y es sobre los horarios de las propias comisiones. El martes pasado, la última comisión, que es la de territorio, empezamos con 1 hora y pico de retraso, que viene acumulada de las comisiones anteriores, y bueno, los que nos toca esperar, porque venimos a la hora a la que se nos convoca, y tenemos que perder 1 hora y pico de nuestro tiempo, que creo que es igual de valioso que el de todos los demás, para iniciar una comisión que debería haberse iniciado en su tiempo y forma, los técnicos que también tienen que esperar su momento, etcétera, pues no me parece de recibo. Entonces, no es la primera vez que ocurre, ya ha pasado varias ocasiones, y me gustaría pedir al ayuntamiento o al equipo de gobierno, que son los gobiernos las presidencias de cada comisión, que son los que convocan estas, que revisen la manera de cómo lo hacemos. En otras instituciones se hacen en sitios diferentes y empiezan a la hora que tienen que empezar, entonces los concejales o los cargos en cada sitio se mueven de una sala a otra en la que quieren estar. ¿Qué? No, bueno, pero te quiero decir que todas empiezan a la hora y el que quiere estar en esa hora está y el que no. Claro, si es el mismo sitio compartido, eso es imposible. Entonces, pues bueno, no, creo que hay más gente que está en la comisión anterior, pero bueno. Pero bueno, no, es John, pero también hay gente del PSOE que está en las dos comisiones, en la comisión anterior y en la siguiente, también de Marta creo también está en la anterior, o sea que bueno, creo que habría que revisar, sobre todo por respeto a las propias comisiones en sí, que deben de tratar unos temas cuando están convocadas y a la gente que participamos en ellas. Entonces, bueno, creo que es un tirón de orejas a cómo se organiza, porque sinceramente me parece una falta de respeto. Yo entiendo que una comisión se puede alargar, pero ya ha ocurrido varias veces y los que estamos detrás no tenemos por qué pagar los retrasos de otras comisiones o que se alargue. Es más, las comisiones pueden alargarse si los debates así lo requieren, con lo cual esto debería estar previsto. Gracias. Verás, la cosa es complicada. Por favor. La cosa es complicada, o sea, tenemos dos opciones. Una de ellas es dar la información la justa y ceñirnos y listo. Después nos criticáis que damos poca información y dejar preguntar lo justo, que creo que no es lo adecuado. Hacer diferentes, no sé a qué otro tipo de administraciones te refieres. Entiendo que sean europeas
o nacionales, pero claro, la infraestructura que puede tener el Parlamento Europeo al que tiene el Ayuntamiento de Leioa, pues yo sinceramente creo que no es ni equiparable. Y desde luego, tener que decirle a una persona como Juan Luis Eguiluz o a cualquier otro que está en dos comisiones que tiene que elegir entre una y otra, me parece también. Y otra de las opciones es, en vez de convocarlas de una hora en una hora, dar más plazo, convocar cada 3 horas una comisión. Pero claro, entonces sí que va a haber gente que va a tener que estar aquí toda la mañana. Yo sí que pediría pues que nos intentemos ceñir al horario marcado, pero bueno, pues siempre entiendo que es una mañana y unas horas que todos y todas, aquellos que no están liberados, pues están a disponibilidad del propio ayuntamiento. ¿Vale? John. A modo de sugerencia y en el tema que estamos comentando, a modo de sugerencia, cuando cada presidente sabe qué se va a tratar en esa comisión y más o menos sabe el tiempo que va a durar esa comisión. Calcular eso y si hay alguna comisión que tenga mucho contenido, pues la siguiente convocarla un momento, una hora o un tiempo un poco más retrasado. Pero es la única solución que se ve. Gracias. María José Sosa de San Alexandro. Vale. Vale. No, es... Vale. Luismi. No sé si quería decir algo. Yo por contestar después, o bueno, si queréis contestar. Bueno, yo creo que la opción de no informar o informar menos en los puntos me parece que no da lugar. Y mi propuesta es, o mi petición es, pues que se estudien diferentes formas, como ha propuesto yo, ¿no? Si el contenido va a ser más largo, la siguiente comisión convocarla más tarde. O sea, la cuestión es que no se solapen. No que no esto. Yo entiendo que los recursos del ayuntamiento son menores que otro para poder hacer simultáneas, pero tampoco que se solapen para que haya gente que no tengamos que estar esperando. Yo creo que no estoy pidiendo nada del otro mundo. Y luego, ya que nos ponemos puntillosos, a lo mejor, y le he oído a Juan Carlos decir que no preguntéis, ¿no? Como dejándolo ahí caer, que es lo que alarga las comisiones, a lo mejor es que en las comisiones habría que poner en el orden del día muchos de los puntos que no se tratan y luego tenemos que hacer en ruegos y preguntas porque la oposición necesitamos saberlos o queremos saberlos, porque no se incluyen en los puntos del orden del día. Que esto es otra queja que ya hice en su momento y ya la hice aquí en pleno. La Comisión de Territorio muchas veces tratamos infinidad de temas que no se recogen en el orden del día. Los órdenes del día tienen 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y todo lo demás son ruegos y preguntas. Entonces no me parece de recibo cuando, es más, el presidente trae temas a tratar que ya vienen para revisarse de las comisiones anteriores, que se metan en el orden del día y así sabremos lo que hay que tratar y lo podemos traer preparados los demás también. Entonces, bueno, ir siempre a salto de mata y como surja y si se alarga el que viene detrás que se espere, no me parece de recibo. A mí por lo menos, porque mi tiempo y mi conciliación, de la que tanto hablabas antes, vale lo mismo que la de todos los demás. Y si yo tengo responsabilidades, cursos o trabajos que dejo de lado para venir aquí, lo mínimo que pido es un respeto. Porque yo, a lo mejor, tengo personas a cargo mío, ¿no? Y creo que si a mí se me cita a las 10 es para que yo trabaje a las 10, no para que trabaje a las 11:30, casi las 12. Porque tengo que estar sentado ahí 1 hora y pico. Eso no me parece de recibo. Ya no por mí, por la forma de actuar en todos y para los técnicos también, porque los técnicos que vienen a mi comisión también tienen que estar esperando 1 hora y pico. Y yo entiendo que los temas de las comisiones anteriores son igual de importantes que los de la mía, pero, hombre, tengamos un poco de criterio a la hora de convocar. Yo creo que el criterio se suele tener y normalmente se suele mirar y cuando hay alguna otra comisión se intenta modificar o se intentan poner los puntos de orden del día. Lo que yo no he dicho, y desde luego es algo que has comentado, es que dejemos de informar, eso no he dicho que nos limitemos a informar lo justo, pues porque a veces igual nos extralimitamos en las presentaciones o en las historias, pero claro, y también hay muchas cuestiones de ruegos y preguntas que tampoco las puede gobernar o tener en cuenta el presidente antes de la propia comisión. Entonces,
se analizará, se mirará y seguiremos mejorando en la medida de lo posible. Pero desde luego yo creo que no habría que tomárselo como una falta de respeto, sino como circunstancias que pasan y que desde luego no están, muchas veces no son controlables. ¿Joaquín? Juan Carlos. A ver, Luis, yo no sé qué tienes conmigo, chico. La crítica, no, es que... Te he oído decirlo, pues no preguntéis, o así, no sé. Cuando hablas de falta de respeto me miras a mí, yo no sé si es porque... Sí, no, joder, es que... Chico, hay veces que veo que... Sin más, que no. Perdona, simplemente... Comentarios... Sí. Te he mirado a ti porque te he escuchado antes decir en plan broma lo de pues no preguntéis o algo así. Y me ha parecido un poco que sí que era como falta de respeto, pero nada más. Por lo demás, no. Como tú has dicho, no era una broma, efectivamente. Yo estaba en la policía 7 años. O sea, que no quiero para los demás lo que no quiero para mí. Lo que he dicho es que, evidentemente, nos pasa muchas veces que luego se preguntan, y como tiene que ser muchas veces se alarga, pero básicamente se alarga pues porque el informe de gestión lleva un esquema, está esquematizado de tal manera. Hay veces, el otro día, pues me dio por explicar más cosas, porque muchas veces yo dije, es que parece que los números no... Y me dio por explicar la cooperación, el tema de la acogida, y hay veces que puedo reconocer que me alargo, de acuerdo. También es verdad que, porcentualmente hablando, no hay... Si miramos todo el año, tampoco nos pasamos mucho, más de una hora, hora 10 minutos, eso es verdad. Y el otro día, puntualmente, teníamos el plan de adicciones que me parecía muy potente presentarlo, y luego el tema de fiestas, que también era un caso muy potente y que es una vez al año. Que nos pasamos, de acuerdo, pasamos todos, nosotros explicando y lógicamente cuando digo pasarnos no lo digo en sentido peyorativo y la oposición preguntando, que es su obligación. Entonces, ¿cómo voy a decir, no, pues mira, a la 1 hora nos vamos? No, evidentemente no. Y el que viene detrás espera. Y menos mal que territorio hemos pasado la última, porque el territorio muchas veces está 3 horas. O sea, si pusiéramos ciudadanía detrás del territorio, no te digo lo que hubiera pasado, porque el territorio, que yo ahora ya no estoy, pero hemos estado aquí 2 y 3 horas. O sea, y es que si la ponemos después, ¿qué pensaría ciudadanía? Entonces estaríamos aporreando la puerta. Porque yo creo que hay que buscar fórmulas, de acuerdo, pero también es verdad que no es una cosa habitual que nos pasemos más de 1 hora. Y de hecho, si repasas habitualmente la ciudadanía, que es un poco la que hace de tapón a la vuestra, no solo es una cosa habitual. Pero bueno, intentaremos en la medida posible ser más breves, trataremos que no perjudicaros, pero tampoco es una cosa habitual. Pero bueno, hacemos lo que podemos y hay veces que me enrollo, pero luego primero me acusan de hablar, de informar poco, luego de enrollarme mucho. O sea, yo ya no sé, esquizofrénico me voy a volver, pues no sé. Pero bueno, lo tomo como sin más, en la actitud. Lo que te enrollas lo has dicho tú, ¿eh? Y se han reído los de al lado tuyo, ¿no? Joaquín. Bueno, pues lo que me toca, que yo soy de que pregunto, dando razón a Luismi, claro, es que no preguntéis, siempre el acta, o sea, siempre el de Aldi es el mismo. Acta, informe de gestión y ruegos y preguntas, y ni más información. Y Luismi, yo creo que solo nos hemos atrasado cuando hay alguna presentación de pues con el plan de ediciones, cuando vienen los técnicos, y no se va a aplacar. Bueno, al lío. Pasaren pinoko egunean, musika eskolan egin zen ikasleen gradazioa ospatu egin zen. Honekin lotuta ura galdera. Lehenengoa, zergatik ezin info hau zinegotxo guzti pasatu, bigarrena, zergatik ezin kontzilio bekida konbidatu, hirugarrena, que creo que tengo la respuesta ya, no os vergüenza el estado del auditorio consultorio, porque esa semana estuvieron el equipo directivo, una flautista, un guitarrista y una pianista pegando las sillas del conservatorio, de las butacas, para esto. Y creo que eso es de vergüenza porque ya sé que hay un decreto en el que aparece que algo se va a hacer. Pues hori, egingo da auditorioan. Nik uste dekretan agertzen dela egingo dan guztia. Edo dena den hurrengo komisioan aurkezten jatzue. Vale? Eta beste alde batetik, zergaitik esango bidatu beste pertsonak edo, suposatzen dut igual zuzendaritza erratu ingo zalako edo ez dakit, egia esateko ez dakit. Galdetuko dugu. Dena den esaten dozkienagatik zuzendaritzak erantzuna emon dago ekotxu ja. Ez? Dinot, bueno,
niri gonbidatu guztien eta ni joan nintzen. Bai, haiek daukate bere erredun seria, baina ez da zuek. Beste aldetik, no vine a la última consejo rector, pero ya hemos estado reunidos con la directora y eso se informó que se ha solicitado a los trabajadores y trabajadoras la perspectiva de compatibilidad, el plazo de concluir, porque ya han pasado 10 días. La pregunta es, ¿cuántas han sido solicitudes pedidas? Urrao komisioan moten dutzugu datuan, nik ez dakit, hori pertsona zailetik eroatzen da, eta ez dakit, ze guztiak ez daukien epe bardina, batzuk berandago hartu ebelako, edo, ez dakit, esaten baduzu amaituta dagoela epea, amaituta egongo da, eta goian egongo da. Galdetuko esat eta informatzen dutzugu, arazo gari. Jarekin dututa, ea gauriko suerte hon, batzordetan ez dakit zenbat galdetu eta erantzun berbera. Estamos en ello, cuando esté cerrado os daremos cuenta, y hasta hoy. Orduan, segetutua postituekin, ez dira jari azkenan? Postituak, ez dira jari azkenan, jarietan? Ez dira jarri. Zergatik? Zergatik ez dira logo etorri. Batzuk etorri ziren eta jarri ziren eta gero kendu ebezan. Honekin abetuta, benetan behar da parkin erdi egotea 4-5 egun ketxo bezan tokia. Zaltzuna jartzeko, erabiltzen zuen normalean 4 orden bat, eta ezin dugia kentzeko parkin erdin bat. Beharrezkoa da, ikusten bada teknikaria, beharrezkoa dela. Ezer ez danean gertatzen, ez da beharrezkoa. Zer gertatu ezkero, orduan ja eskuak eroaten dugu burutan. Orduan baita beharrezkoa. Beraz, nik uste dut segurtasuna erditik dagoenean teknikaria, gu badino txut, guk ez dugu erabakitzen erdia laurdena edo guztia zarratzea. Teknikariak euren arrazoiak eukiko dabez. Eta azkena, Montikea 17. Lo trajimos a una comisión. Sabemos que el problema que hay en esa calle es de Urpatxoegua, el consorcio de aguas. En el último año se ha roto la misma tubería unas 8 o 10 veces. Esta semana otras 2 veces. Se dijo que se iba a pedir desde aquí el consorcio de aguas que reparara. Se ha solicitado esa reparación completa. Nik uste dut egin dela, baina komisioan azaltzen dutzu edana, arazo gari. María José? Perdón. Bueno, que tengo 2 cuestiones. La primera tiene que ver con, la pregunta directa es si se ha analizado el porqué del fracaso absoluto del proceso participativo dentro de la revisión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana en la fase del diagnóstico e inicio del avance. Se hicieron 3 sesiones, una aquí, en la sala de al lado, porque éramos tan pocos que lo hicimos en la sala de al lado, otra en Lamiaco y otra en San Bartolomé. Era la segunda convocatoria que se hacía y han participado 2 personas aquí, 2 vecinos interesados además, pero 2 vecinos y vecinas, 2 personas vecinas, 3 en San Bartolomé y 5 en Lamiaco, creo que han sido. Entonces, lo que preguntamos, la primera pregunta, antes de decir nada más, es ¿qué habéis analizado, a qué se debe que la gente no acuda a este proceso participativo? Nik uste dut hori hausnarketa horretan bagabizela eta teknikaria bai horretan dabizela. Gauza desberdinen artetik izan lehi, igual jendeari ez jakola interesetan orokortasun horretan lan egiteko olako tresna bat. Azken finean, bai konturatzen garela, normalean jendea parte hartzen dagoela, benetan bere inguruko zeo zer danean, bere auzoko zeo zer danean, bere etxeko zeo zer inguruan danean,
baina igual orokartasun hori dela eta jendea igual apurtxu beturrun ikusten dagoela, baina dena den hausnarketak egiten gabiz eta hori nolabait hobetzeko bideak bilatzen. Baina onartzen duzu frakaso hutsa izan zela. Bueno, ni frakaso hitza ez dakit erabili daiteken edo ez, gauza da zu aukera emoten duzu eta gero ez duzuna egingo da behartu, jendea behartu ara joatea edo ez. Nahi dauana joateko aukera daukanean eta esan duzun bezala konbokatoria desberdinak egin dira eta jendea ez badau sasoi horretan parte hartu gure, igual sasoia bez da izan honena, jaia direla eta, edo azke kurtsa maiera dela eta, nik uste dut eragin asko euki aldabez nola baiteko erantzunkizun bat horrelako gertaera batzuk gertatzeko. Vale, yo pienso que es necesario un informe por escrito para que podamos debatirlo bien en la comisión. Entiendo, mi opinión es que se cumple de manera muy burocrática con la normativa y porque la normativa obliga, pero no se ponen los medios para que sea una participación real, ¿no? O sea, no se utilizan quizá las formas que existen de llegar a la ciudadanía a través de sus propias organizaciones. Y como les comenté yo en la reunión en la que estuve, me parece especialmente sangrante que no se haya hecho un trabajo específico dirigido hacia las organizaciones de mujeres cuando estamos hablando de la importancia del enfoque de género, ¿no? Entonces, que desde fuera te analicen, pero no le des la oportunidad a las mujeres de analizar y de aportar desde su propia realidad, y eso en general. Creo que sinceramente espero que haya un informe lo bastante profundo sobre el tema para que podamos discutir y a partir de septiembre se hagan las cosas de otra forma, porque esto no es participación ciudadana, esto es un simulacro, un quiero y no puedo, un no lo sé hacer, un no me importa, no lo sé, pero es lo que yo veo. Nik uste dut esan duzuzan gauza asko oso larria direla, eta batzuk inkluso errespetu faltazkoak. Gauzak irten aldira hobeto edo txarra. Bintzat alegina egiten dela eta gauzak saiatzen garela ahalik eta hobeen egiten, ez gobernuko taldekideak, baizik eta atzetik jende asko dago lanean, enpresak, dago teknikariak, eta nik uste dut minimo errespetu apur bat eduki beharko zala eurekiko. Bestalde batetik, esaten duzu participación real, eske zuentzako benetazko edo participación real hori da zuek egiten dozuena. Beste guztiak egiten da bena ez da participación real. Hau da, gu hemen egiten dugu zane kontu aurrekontuen partizipazio edo aurrekontu irekien partizipazio hori zuentzako hemen beti kritikatu izan dozu, ez dala hori benetazko partizipazioa. Gero heltzen zari zuek instituzio batzuek gobernatzera eta egiten dozuena guk egiten duguna, baina asko ez murritzagoa da. Baina hori bai da, zuek egiten dozuelako. Ez, hori ez da. A sus propias organizaciones. Hombre, nik uste dut nuestras organizaciones, cada uno en las que estén, pues tienen sus cauces y tienen sus maneras de poder aportar a la sociedad y demás. Lo que no puede ser es, eta ezin duguna onartu da, horrelako ekintza edo prozesu parte hartzaile baten bakoitzak eroatea, nire batzokikoak, zuk zuen kideak, eta egin nahi izatea parte hartze prozesu baten, pleno, orokor bateko eztabaida. Eta nik uste dut hori ez dala egokia. Eta hemen ez jako ukatu inongo emakumeari, inongo emakumeen taldei bertan parte hartzeko aukera. Inori. De hecho, zabalik egon da, lehioa zar guztiontzako. Beraz, dagoz gauza batzuk esaten direnean, eta nik uste dut, oso ondo gelditu aldala gure jende, bakoitzak dekone jarraitza lehentzako, baina hemen ez jako ukatu inori parte hartze prozesu baten parte hartze. Inori. Beraz,
nik uste dut, benetan saiatu egiten garela, gauza batzuk gertatzen direla beste batzu baino beto, hain ondo irtetzen ez direnetan, hausnarketa bat egin behar da, zergaitik eta ondorioa bilatu, eta aldan heinean berriro gertatu ez daiten, nolabaiteko bideak ezarri, baina horrek ez dago esan nahi, benetan urrengoan, bi pertsona ez diren etorriko, edo hogei, edo ez dan etorriko, inorbez. Azken finean, norbanakoaren baitan bat dagoelako, etorri, ez etorri, edo igual batzuei ez jaki interesetan hau, eta beste batzuei bai. Gu bizi izan dugu, edo bizi dugu hau, era baten igual gure auzokidea, gure beste lehioaztar batzuk ez dabena bizi. Eurentzako ez dalako garrantzia. Ez dalako garrantzitsua, barkatu. Beraz, nik uste dut, hausnarketa egiteko prozesua gagozala eta ez deko ginen arazorik, zuek hausnarketa badeko zuez bebai, eta helarazi gure badozu ez, gu pozik irakurri eta ikusi alizateko, baina nik uste dut, kontu handi zibili behar dela, esaten diren gauza batzuetan, jende asko dagoelako horren atzetik, eta nik uste dut esfortzu handia egiten dabela pertsona batzuk gauzak ondo dirtetzeko. Naizta gero, baino ondo ez urte. Y luego sigo con la otra cuestión. A ver, lo único que yo estoy preguntando es al ayuntamiento como responsable de este proceso. Yo no dije en ningún momento ni lo nuestro es fetén ni es horrible. Yo estaba hablándole a la representación institucional del ayuntamiento y haciendo hincapié en que se han puesto en marcha unas actividades que han sido un fracaso y que hay que aceptarlo, y a partir de ahí hay que modificar las condiciones y la forma de comunicar y los interlocutores para llegar a encontrar esas vías que permitan tener realmente ese intercambio con la ciudadanía. Vale, y ya paso, si te parece bien, al siguiente tema. El siguiente tema es sobre Osakidetza, y son 3 preguntas. Una, si le ha sido notificado al ayuntamiento por parte de la dirección de la OSI de Uribe Costa el cierre del ambulatorio a partir del 22 de junio, desde el 22 de junio a las 5 de la tarde. ¿Por qué, si el ayuntamiento tenía conocimiento de ello, no se ha comunicado de manera adecuada, puesto que bastantes ciudadanos y ciudadanas nos hemos acercado y nos hemos encontrado con que estaba cerrado? Y 3, ¿qué opina el ayuntamiento sobre la reducción de servicios que supone que en una población como la de Leioa, que no deja de aumentar con un 20% ya de personas mayores de 65 años, con una población de infancia muy importante, porque sigue siendo una población joven con muchos niños y niñas, y con una incidencia de la pandemia de nuevo en crecimiento? Lehenengo galderari erantzunez, nik ez dakit jaso izan dugun, ni behintzat ez dut eduki horren berri, baliteke igual dokumentoren bat sartu izana, eta ni irakurri ez izana, baina, begiratuko dugu, baina nik uste dut ez jakula ez helarazi. Dena den, bigarren galderari ezin dut erantzun, lehenengo ez badekot, eta ze iruditzen jakun, nik uste dut galdera dela aurreko urteetan berdina gertatu izan da? Bai, orduan, aurten larritasun hau eta daroa guzan beste legegintzaldi horretan, beste 3 urteetan ez dago inongo arazorik gai honegaz? Orain... Bai, igual interes barria dagoz, orain. Betiko interesa. Bai, izan lehi, ez dakit, ni mai gainean jartzen dut. Oinarte horrela izan bada, eta ez dago inongo arazorik, horrela izango da. Aspalditik horrela bada, zer egin dugu, holan bada, eta ez gara inoiz kexatu horren inguruan, ez dakit zergaitik aurten kexatu garen. Beti dago kexatzeko aukera, eta eskubidea, horretan ez dinot. Nik uste dut erantzun da, gelditzen dara. Eta, baina bai,
Bai, aurreko gaira bueltatu zapurtzuet, bueno, edo ez, txaun, gero, amaieran komentatzen, gauza. Asier. Honi jarraituz, nik uste dut argi dagoela, aspaldi egiten dugula kritika bat, udalak zabaltzen duenean parte hartze prozesuak, zeren gure ustez, udaletxeak hau egiten du gehienetan legeak honetara behartzen duenean, eta parte hartze eskasa, ni gure ustez, erantzuten dio ez dagoela garbi eta garbi, ez dagoela udal honetan parte hartze politika bat, martxan. Ez dago. Nahi baduz ikusi, beste udaletxe batzuk aurrera pausu oso garrantzitsuak egin dituzte, aipatu duzu guk gobernatzen ditugun udalak, Hernaniko udalaren parte hartze politika ikustera gomendatzen dizut. Vale. Gero, horren inguruan ditut hiru galdera. Vale, lehenik eta behin da tabernariak, kezak agertu dituzte, zeren, idazkiak heldu zaizkie, jaietarako baimenak kudeatzeko idazkien inguruko, oso berandu heldu zaiela, informazio eskaza egon dela, eta ia zer gertatu den horren inguruan, galdera bat da horren inguruan. Bigarren galdera doa erlazionatuta, aurreko plenoan eta batzordean, kulturan egon ziren kontratu txikien, eta, diru laguntzan izendun baten inguruan galdetu genuen, informazio horren eskaera egin genuen, informazio jaso egin dugu, ja esan genuen batzordean eta errepikatu dut hemen, 13-14 egun geroxeago jaso egin dugu informazioa, uste dugu ez zegoela argudiorik informazio bat inolako tratamendua behar ez duena, eginda dagoena ja eta bakarrik trasladatu behar dena, nik esatzen badizu tratamendu bat, ulertu dezaket, langileak momentu batean, lankarga bat euki aldutela, eta nire eskakizunari momentuan ezin diotela erantzuna, eta lankarga hori kentzen denan erantzuna aldutela. Hori ulertzen dut, baina informazio bat bakarrik pasatu behar denean, esku batetik bestera ez dugu ulertzen amaiu egun, tardatzea hori egiteko, ez dugu ulertzen. Aipatu nuen batzordean, bazegoela konbenioan, agertzen zela, jaso egin genuela dokumentazio guztia, baina, eskatu genuela GUOM elkarteari emandako diru laguntzan, bertan burutako ekitaldien azalpen memoria. Eta hori ez dugu jaso, eta batzordetik hona bez, ez dugu jaso, ia noiz jasoko dugun informazio hori. Goratzen dut, beraiekin sinatutako akordioan, 3. puntuan, laguntzaren justifikazioa eta diru laguntzen ordainketa planteatzen denean, enpresak bete behar bezala memoria justifikazio hori entregatu behar duela, eta ez duela jaso, eta horren inguruko galdera bebai. Eta 3. galdera errogu bat da, estatu espainoloan onartu berri da ekainaren 25ean erregu dekreto 11/2022 barkatu, eta garraio publikoa bultzatzeko adostutako dekretua da, hor planteatzen da, aukera dagoela, hilabeteko bileteak edo bilete multibiaje deitzen direnak 130ean finantziatzeko, Eta finantziazioa planteatzen da, erkidego autonomikoei edo udalei ematea finantziazio hori. Guk garraio publikoa bat dugu, nahiko, nik uste dut, erabilpenean nahiko ondo gabiltza, baina hau izan daiteke, bultzada bat hori erabiltzeko, eta orduan,
erabiltzen dugune multiviaje zera hori ez da propioa, osea, barik da, orduan ia dakizuen honen inguruan, zeo zer egingo dan, barik txartela kudeatzen den tokitik, eta holan, eta ez badakizue, ia ikusten duzuen aukera, guztion artean eta udaletxeren partetik eskare bat egiteko, berapen hori burutzeko, udal instituzioari edo foro aldundiari ez dio inolako ondorio finanzierorik ekarriko, ze azken finean estatutik etorriko da finanziazio hori, orduan horren inguruan galdetu nahi nuke, mila esker. Eskerrik asko hasier, azkenengo galdera honetatik hasita, nik uste dut lanean dagozala ea zelan bideratu diru laguntza honek, Bizkaiko Foru Aldunditik, eta bueno, zer dakigunean edo komentatuko dugu edo plazaratuko dugu, bale? Kontratu txikien arira, nik uste dut hori komisioan azaltzen dala eta azalduko dala, zer gehiago behar izan ezkero, 2019ko kontratu bat da, edo plenoan gainera onartutako gauza bat, ni suposatzen dut teknikarianen aldetik memoria horren jasotakoaren edo akordioa heldu zanaren oneritzia egongo zala eta horregatik ordainduko zala, dinot nik, beti egiten dela korrela. Baina, bueno, dinot, nik jasotako dokumentazio hori eskatu dut eta dokumentazio hori ez dut jaso. Eta eskatu dut eta batzordan eskatu nuen, esan nuen ez nuela jaso, 9 egun pasatu dira eta ondino ez dut jaso dokumentazio hori. Jasuko dozu, dinot nik, ez dago inongo arazorik. Gero berba egiten dut Albertogaz eta jasotzen dozu, ez dago arazorik. Bueno, hori da gauza oso larri bat esan dozuna. Oso larri bat, eta nik uste dut hemen inongo teknikaririk ez dagoela onarpen bat egiten, egindako lana eginda ez dagoela frogatzen ez bada. Nik esaten dudana da, eskatzen dela burutako ekitaldien azalpen memoria bat, betea behar bezala, eta dokumentazio hori ez gara aldun nino. El dudan bakarra dela, el programa presentado por WOM, que he hecho en mi vida en otros municipios, y una lista con todas las facturas emitidas, pero no hay una memoria explicativa de las actividades realizadas. No existe en la documentación remitida. Eta dago programa bat egin ziren kontzertu guztien inguruan eta pero que eso no es una memoria explicativa, pero ¿cómo puedes plantear que eso es una memoria explicativa para justificar 20.000 euros? Ez dinot hori dela memoria justificativa bat, dinotzut emongo jatzula, ez dagoela inongo arazorik. Eta tabernarien kontuan, egia da, oinarriak aprobatzeko tardatu zala denbora nahiko, heldu zala nahiko justo denboragaz, baina eskatutako nik uste dut inorri ez jakola ez etxik esan. Baina egia da, hobetzeko gauzatariko bat dala, eta horrela egin diren edo egiten gagozan ebaroketetan horrela gertu da, eta horrelako gauzak askoz be denbora harinagoz egin behar dira, batez ere, tabernariak ondo antolatu alizateko eta garaiz ibiltzeko guztio. Bai eure, zein gero teknikariak onarpenak emon behar da bezana. Eta azkenik lehenengo aipatu dozuna, prozesuaren arira, ez dago prozesu parte hartze politika bat hemen lehioan, eta jarri dozu Hernaniren kasuan. Es que la has clavado, porque no el PNV, sino es que los vuestros, o los ex vuestros, Hernanin dagoz kontrakoa esaten, Hernanin, eta benetan, nik uste dut Hernani dala, parte hartze prozesuetan, dala nahiko udaletxe garrantzitsua, baina ezke hori gazte sozialistak edo, horren inguruan, kontrakoa esaten ari dira Hernanin bertan, Baina, gauza da, beza dibide bat eta ja ona etorrita, ez da? Oindala 16 hilabete gutxi gora, 16-17 hilabete aukera emon zan
adibidez, Pinuetako zonaldean ota jartzeko aurrekontuetan, aurrekontu parte hartzailea, irekietan, hor jarri izan aukera egiteko. Bozkatu ebenak horren alde oso gitxi izan ziren. Zergaitik, momentu horretan ez ebelako ikusten, edo arriskua ikusten ebelako urrun. Zer da gertatzen dena, benetan noiz parte hartzen dugu, benetan gure inguruko, guri benetan momentu puntual batean zeo zer ikutzen gaitunean. Eta izatez, eta parte hartzen inguruan berba egiten da bene, hori ez da parte hartzea. Parte hartza berez da, edo izan beharko esan, benetan zuri zuzenean eragiten ez deutu esan gauzetan, zure denbora igaro pasatzen dozunean, eta besteak, edo beste leku batzu, beste ekintza batzuk hobetzeko irrika horrek sortzen direnean. Zoritzarrez, oraindik, nik uste sozialki, horretatik urrun gagoz. Pausuak emoten gabiz, aurrekazbe horretan gabiz lanean, eta nik uste dut etorkizuna eurengan dagoela, eta benetan hor egin behar dela indarra. Zergaitik, baina adin batetik gorakoak, badeko guzalako ia gure dejeak, badeko guzalako gure fobiak eta gure maitasunak, eta zaila izaten dalako aldatzea. Baina, inotzuet, beti esan dugun bezala, prest, ikasteko, hausnartzeko, eta hobetu alba dira gauzak, hobetzeko. Bai, Asier. Eta, komentatu zunaren arira, gomendatzen dizut berriro, berri guztia Hernaniko parte hartze politika, eta bertan agertu dena, herritar batzuk egiten duten, eta prozesa bat burutu behar badute nahi badute, hori egitea, baina ez dut kentzen hori, benetan ondo baloretzeko Hernanin egiten dauzena. Vale, eso de donde vienen manzanas traigo, pa poco sirve. De donde venden manzanas traigo, da, zuk kanpotik ikusten duzun gauza bat, eta han bizi diren gazte batzuk ikusten duten beste realitate bat. Dena den, jarraituko du hausnartzen, baina ez horretan, adibidez, Bergaran, zuek gobernatzen duzuela bai, gauza on asko egiten dira. Eta ez dekot inongo eta alkatagaz dekot nola baiteko harreman bat, ez dekot inongo arazorik ikertzeko, hausnartzeko eta hobetu aldiren gauzak hobetzeko. Ez hemen, ez Madrilen, ez Guadalajaran, berdin jata. Gauzak ondo badaude eginda beste leku batzuetan, ona ekartza be, ez dakit beti posiblea dan, zoologikoki askotan desberdinak izaten garelako, baina zergaitik ez. Beste barik. Bai, Juan Carlos. Sí, quería comentaros también, como ya sabéis, por decisión de este pleno, soy consejero del CTB, y en el Consejo General de la semana pasada, creo que ya lo comenté, se comentó en su momento, ha salido en prensa, que estaba previsto desarrollar una actuación, una mejora de la estación de Leioa, que se estaba dilatando mucho en el tiempo. Algunos de los trabajos se tienen que desarrollar de noche, entonces parece ser que me comentan que el retraso, desde que se anunció hasta que se ha adjudicado, viene motivado porque se ha debido declarar desierto los dos procesos anteriores, que puede ser o bien porque se ajusta mucho, el CTB suele ser bastante marrategui con los precios, generalmente, y entonces, parece ser que por una cuestión quizás de precios quedaron desiertos los dos procesos anteriores. Entonces, comentaros ya que se ha adjudicado ya a la nueva empresa estos servicios, y por lo tanto entendemos que más pronto que tarde se procederá a las obras de rehabilitación de la estación de Leioa. He comentado antes, se trabaja de noche. Yo lo he comentado, yo sé que para afectar lo mínimo posible el transporte diario durante el día, pues hay que trabajar de noche, y pues que tengáis, ya les hemos pedido que sean todos los cuidadosos del mundo, pero que tengáis, nos piden un poco y tengamos paciencia una vez. No, la estación de Leioa, la estación del metro de Leioa, sí, no, hay que subsanar defectos, es una estación antigua, entonces parece ser pues que la idea es ponerla poco chucún, o sea, ponerla en condiciones. Sí, no, tampoco es mucho más, pero se han observado deficiencias
algunas estructurales, entonces pues de alguna manera pues para ir apuntalando cositas y tal. Y de todas maneras, en la comisión se puede dar información al respecto. ¿Vale? Bai. Ni bakarrik amaitzeko, bai gureko neuke eskertu Leioaztarrak eukidaben jarrera jaietan. Benetan nik uste dute askotan salatu egiten dugu gazteak, askotan esaten dugu zenolako jarrera eukiten daben gaztea bai jai giroetan eta holan. Nik uste jai oso onak igaro egin dugu zala, ez dugula eki olako arazo handirik, eta benetan eskertzekoa dela, esparru desberdinetatik hori komentatu duzue, bai garbiketaren aldetik inoiz baino txukunagoa jai batzuk suposatzen da benagaz, baina txukunagoa itxi da bezala jai lekuak eta hori, giroa oso nahi izan zala, adibide bezala barikuan hor etxosnen gunean egon zan kriston kontzertu bat eta errespetua zabaldu bat zirenean aurreko abeslariak eta euren tresnak ateratzeko errespetu itxelezko izan zala, eta nik uste dut askotan salatu egiten dugu zala olako gertaerak eta erantzunkizun txarrekaz egiten da bezan ekintzak, eta nik uste dut aurten benetan txalotzeko moduko gauza da dela, eta benetan guztioi, Leioaztar guztioi eskerrak emoteko moduko gauza bat. Este barik, ondo pasa.